El país, el estado de sitio. Soy el jefe supremo del ejército, toda la fuerza pública se encuentra entre mis manos. Ante la primera insurrección contra mi poder, las bayonetas darían cuenta de la resistencia y una vez más hallaría en las urnas populares una nueva consagración de mi autoridad. Empleáis argumentos irrebatibles, hablemos, empero una vez más, del cuerpo legislativo que habéis instaurado. No veo, a este respecto, cómo podréis libraros de dificultades. Habéis privado a esta asamblea de la iniciativa parlamentaria, pero conserva el derecho de votar las leyes que presentaréis para su adopción. No tendréis, sin duda, la intención de permitir que lo ejerza. Sois más receloso que yo, pues os confieso que no veo el ello inconveniente alguno. Desde el momento en que nadie sino yo mismo puede presentar la ley, no tengo que temer que se haga ninguna contra mi poder. En mis manos están las llaves del tabernáculo. Ya os dije, por lo demás, que entra en mis planes el permitir que las instituciones subsistan, en apariencia. Solo que debo admitirlo, no tengo la intención de dejar a la Cámara lo que vos llamáis el derecho de enmienda. Es evidente que, con el ejercicio de una facultad semejante, no habrá ley alguna que no pudiera ser desviada de su finalidad primitiva y cuya economía interna no estuviese expuesta a alteraciones. La ley es aceptada o rechazada, no hay ninguna otra alternativa. Nada más se necesitaría para derrocaros. Bastaría para ello que la Asamblea Legislativa rechazara sistemáticamente todos vuestros proyectos de ley, o que se rehusara tan solo a votar los impuestos. Sabéis muy bien que las cosas no pueden ocurrir de esa manera. Una Cámara, cualquiera sea, que mediante un acto de temeridad semejante trabase el desenvolvimiento de la cosa pública, cometería un verdadero suicidio. Y yo dispondría de otros 1000 medios para neutralizar el poder de dichas asambleas. Reduciría a la mitad el número de los representantes, y tendría, entonces, una mitad menos de pasiones políticas para combatir. Me reservaría el nombramiento de los presidentes y vicepresidentes que dirigen las deliberaciones. No habría sesiones permanentes, pues restringiría solo a algunos meses las sesiones de la Asamblea. Haría, sobre todo, algo de singular importancia, cuya práctica, según me han dicho, ya ha comenzado a imponerse. Aboliría la gratuidad del mandato legislativo. Haría que los diputados percibiesen un emolumento, que sus funciones fuesen, en cierto modo, asalariadas. Contemplo esta innovación como el medio más seguro de incorporar al poder los representantes de la nación. No creo necesario desarrollar este punto. La eficacia de la medida es perfectamente clara. Agrego que, como jefe del Poder Ejecutivo, tengo el derecho de convocar, de disolver el cuerpo legislativo, y que en caso de disolución, me reservaría los plazos más largos para convocar una nueva representación. No ignoro que la Asamblea Legislativa no podría, sin riesgos para mí, mantenerse independiente de mi poder. Mas tranquilizaos, pronto hallaremos otros medios prácticos de vincularla a él. ¿Os basta con estos detalles constitucionales? ¿O queréis que os enumere otros más? No, no es en absoluto necesario. Podéis pasar ahora a la organización del Senado. Veo que habéis comprendido muy bien que era esta la parte capital de mi obra. La piedra angular de mi constitución. A decir verdad, no sé qué más podéis aún hacer, pues desde ahora os considero el amo absoluto del Estado. Es fácil decirlo. Sin embargo, en realidad, la soberanía no podría sentarse sobre bases tan superficiales. Es preciso que existan, junto al soberano, cuerpos capaces de imponerse por el resplandor de los títulos, las dignidades y la ilustración personal de quienes la componen. No es conveniente que la persona del soberano esté en juego permanentemente, que siempre se perciba su mano. Es imprescindible que su accionar pueda, de ser necesario, ampararse bajo la autoridad de las altas magistraturas que circundan el trono. Advierto con alivio que asignáis tal cometido al Senado y al Consejo de Estado. No se os puede ocultar nada. Habláis del trono. Hace un instante nos encontrábamos en una república, ahora sois rey. La transición no está del todo clara. El ilustre publicista francés no puede exigir que me detenga en semejantes detalles de ejecución. Desde el momento en que tengo en mis manos la omnipotencia, la circunstancia en que me haré proclamar rey es una simple cuestión de oportunidad. Poco importa que lo sea antes o después de haber promulgado mi constitución. Es verdad. Volvamos a la organización del Senado. Diálogo décimo. Teniendo en cuenta los profundos estudios que debéis haber realizado para la composición de vuestra memorable obra sobre las causas de la grandeza y de la decadencia de los romanos, no es posible que no hayáis observado el cometido que, a partir del reinado de Augusto, desempeñó el Senado junto a los emperadores. Os diré, si me lo permitís, que, en mi entender, las investigaciones históricas no han esclarecido aún totalmente este punto. Lo que hay de cierto es que, hasta los tiempos postreros de la República, el Senado romano fue una institución autónoma, investida de inmensos privilegios, de poderes propios. En ello estribaba el secreto de su poderío, la profunda raigambre de sus tradiciones políticas, el esplendor que proporcionó a la República. A partir de Augusto, el Senado no es más que un instrumento en manos de los emperadores, mas no se percibe con claridad en virtud de qué sucesión de actos lograron despojarlo de su poderío.
Si os he rogado que os remitierais a este período del imperio, no es precisamente para elucidar ese misterio de la historia. Es una cuestión que, por el momento, me tiene sin cuidado. Todo cuanto quería deciros es que el Senado que yo concibo debería cumplir, junto al príncipe, una función política análoga a la del Senado romano en los tiempos que siguieron a la caída de la República. Por supuesto, empero, en esa época la ley ya no se votaba en los comicios populares, se la instauraba a base de Senado consultos. ¿Es eso, acaso, lo que proponéis? De ninguna manera. Ello no estaría acorde con los principios modernos del derecho constitucional. ¿De cuánta gratitud os hacéis acreedor por un escrúpulo semejante? Ni tampoco tengo por qué recurrir a ello para decretar lo que juzgue necesario. Ninguna disposición legislativa, bien lo sabéis, puede ser propuesta sino por mí. Y, por otra parte, los decretos que dicto tienen fuerza de leyes. Es verdad, habíais olvidado este aspecto que, sin embargo, no carece de importancia. Pero entonces, no veo con qué fines conserváis el Senado. Colocado en las más altas esferas constitucionales, su intervención directa solo se hará en circunstancias solemnes. Si fuese preciso, por ejemplo, modificar el pacto fundamental, o si estuviese en peligro la soberanía. Continuáis empleando un lenguaje muy enigmático. Os complace preparar vuestros efectos. La idea fija de vuestros constituyentes modernos ha sido, hasta este momento, el querer prever todas las cosas, reglamentarlo todo en las constituciones que proporcionan a los pueblos. Yo jamás caería en semejante error, no me encerraría en un círculo impenetrable, solo me definiría en aquellos aspectos que no pueden quedar en el terreno de lo incierto. Dejaría un amplio margen de cambio para que haya, en las graves situaciones de crisis, otras vías de salvación que el desastroso expediente de las revoluciones. Habláis con extrema cordura. Con respecto al Senado, inscribiré en mi Constitución que el Senado reglamente, por medio de un Senado consulto, todo cuanto no está previsto en la Constitución y que es necesario para su buen funcionamiento, que especifique el sentido de aquellos artículos de la Constitución que dieran lugar a diferentes interpretaciones, que refrende o anule todos aquellos actos que le sean deferidos como inconstitucionales por el gobierno o denunciados por los petitorios de los ciudadanos, que pueda sentar las bases de aquellos proyectos de ley que revistan un gran interés para la nación, que pueda proponer modificaciones de la Constitución y que será en tal carácter estatuido por un Senado consulto. Todo esto es muy hermoso, un verdadero Senado romano. Quisiera, empero, haceros algunas observaciones acerca de vuestra Constitución. ¿Queréis decir que estará redactada en términos sumamente vagos y ambiguos para que los artículos que contiene sean susceptibles de diferentes interpretaciones? No es eso, mas es preciso preverlo todo. Creía que, al contrario, vuestro principio, en esta materia, era el de evitar preverlo todo y reglamentarlo todo. No en vano el ilustre presidente ha habitado el espacio de Temis, ni vestido inútilmente la toga y el birrete. Mis palabras no tenían otro alcance que este. Es preciso prever lo que es esencial. Respondedme, os lo ruego. ¿Vuestro Senado, intérprete y custodio del pacto fundamental, tendrá acaso poderes propios? Indudablemente, no. Entonces, todo cuanto haga el Senado, ¿lo haréis vos mismo? No digo lo contrario. Lo que interpretase, lo interpretaríais vos. Lo que modificase, lo modificaríais también vos. Lo que anularé, seríais vos mismo quien lo anulase. No pretendo defenderme. ¿Quiere decir entonces que os reserváis el derecho de deshacer lo que habéis hecho, de quitar lo que habéis dado, de modificar vuestra Constitución, sea para bien o para mal, y hasta de hacerla desaparecer por completo si lo juzgáis necesario? No prejuzgo nada acerca de vuestras instituciones, ni de los móviles que en ciertas y determinadas circunstancias pudieran induciros a actuar. Os pregunto tan solo qué garantía mínima, por frágil que ella fuese, podrían hallar los ciudadanos en medio de tan inmensa arbitrariedad y, sobre todo, cómo os imagináis que podrían resignarse a soportarla. Advierto en vos, una vez más, la sensibilidad del filósofo. Tranquilizaos, no introduciré ninguna modificación en las bases fundamentales de mi Constitución sin someterlas a la aprobación del pueblo por la vía del sufragio universal. Mas seríais siempre vos quien juzgaría si la modificación que proyectáis reviste por sí misma el carácter fundamental que haría necesario se la sometiera a la sanción del pueblo. Estoy dispuesto a admitir, sin embargo, que haréis por medio de un derecho o de un Senado consulto lo que se debe realizar mediante un plebiscito. ¿Permitiréis la discusión de vuestras enmiendas constitucionales? ¿Las someteréis a deliberación en comicios populares? Incontestablemente no, si los debates en torno de los artículos constitucionales se realizan alguna vez en las asambleas populares, nada podría impedir que el pueblo, en virtud de su derecho de avocación, se arrogara la facultad de cuestionarlo todo. Al día siguiente, la revolución estaría en las calles. Al menos razonáis con lógica. Entonces vuestras enmiendas constitucionales se presentan en bloque y son aceptadas en bloque. No hay otro medio, en efecto. Pues bien, creo que podemos pasar acá a organización del Consejo de Estado. Es verdad, dirigís los debates con la precisión consumada de un presidente de la Corte Suprema. Olvidaba deciros que, así como he rentado a los miembros del cuerpo legislativo, también asignaré una renta a los miembros del Senado. Está claro.
no necesito agregar que, por supuesto, me reservaría asimismo el nombramiento de los presidentes y vicepresidentes de esta alta asamblea. En lo que atañe al Consejo de Estado, seré más breve. Vuestras instituciones modernas son instrumentos de centralización tan poderosos que es casi imposible servirse de ellas sin ejercer la autoridad soberana. Que es, en efecto, de acuerdo con vuestros propios principios, el Consejo de Estado, un simulacro de cuerpo político destinado a conferir al príncipe un poder considerable, el poder normativo, una suerte de poder discrecional, capaz de servir, si ello es preciso, para dictar verdaderas leyes. Por lo demás, según me han dicho, el Consejo de Estado está investido entre vosotros de una atribución especial tal vez más exorbitante aún. En materia contenciosa, me han asegurado, tiene el poder de reivindicar por derecho de avocación, de recuperar por propia autoridad, de los tribunales ordinarios, el conocimiento de todos aquellos litigios que entienda son carácter administrativo. De este modo, y para caracterizar en pocas palabras lo que esta última atribución tiene de absolutamente excepcional, los tribunales deben renunciar a juzgar cuando se encuentran en presencia de un acto de autoridad administrativa y ésta puede, en el mismo caso, desestimar a los tribunales para someterse a la decisión del Consejo de Estado. Ahora bien, una vez más, ¿qué es el Consejo de Estado? ¿Posee un poder propio? ¿Es independiente del soberano? En absoluto. No es más que un comité de redacción. Cuando el Consejo de Estado dicta un reglamento, quien lo hace es el soberano. Cuando pronuncia un veredicto, es también el soberano el que lo pronuncia o, como decís hoy en día, es la administración que es juez y parte en la misma causa. ¿Concebís algo más poderoso que esto y creéis que quede mucho por hacer para fundar el poder absoluto en estados donde encontramos ya, perfectamente organizadas, semejantes instituciones? Reconozco que vuestra crítica es bastante certera. No obstante, puesto que el Consejo de Estado es en sí mismo una institución excelente, nada más sencillo que proporcionarle la independencia necesaria aislándola, en una medida determinada, del poder. No es esto, sin duda, lo que vos haréis. En efecto, mantendré la unidad en la institución donde la hallaré, la introduciré donde no exista, estrechando de esta manera los vínculos de una solidaridad que considero indispensable. Veis que no nos hemos atascado en el camino, pues he aquí, acabada, mi constitución. ¿Acabada ya? Un número reducido de combinaciones ordenadas con inteligencia basta para cambiar totalmente la marcha de los poderes. Esta parte de mi programa está completa. Creía que aún tendríais algo que decirme acerca del Tribunal de Casación. Lo que al respecto tengo que deciros será más oportuno en otro momento. Si evaluamos, en verdad, la suma de los poderes que se encuentran en vuestras manos, podéis comenzar a sentiros satisfecho. Recapitulemos. Hacéis la ley, primero en forma de proposiciones al cuerpo legislativo, la hacéis, segundo en forma de decretos, tercero en forma de senado consultos, cuarto en forma de reglamentos generales, quinto en forma de órdenes al Consejo de Estado, sexto en forma de reglamentos ministeriales, séptimo en forma, por último, de golpes de Estado. No sospecháis, al parecer, que lo que me queda por realizar es precisamente lo más difícil. A decir verdad, no lo imaginaba. ¿No habéis entonces prestado suficiente atención al hecho de que mi Constitución nada dice al respecto de una multitud de derechos adquiridos que serían incompatibles con el nuevo orden de cosas que acabo de implantar? Tal el caso, por ejemplo, de la libertad de prensa, del derecho de asociación, la independencia de la magistratura, el derecho de sufragio, la elección, por las comunas mismas, de sus funcionarios municipales, la institución de la Guardia Civil, y muchas otras cosas más que deberían desaparecer o sufrir profundas modificaciones. ¿Pero no habéis acaso reconocido en forma implícita todos estos derechos, puesto que habéis solemnemente reconocido los principios de los que ellos no son sino la aplicación? Ya os dije que no he reconocido ni principio alguno en particular. Por lo demás, las medidas que he de adoptar no son sino excepciones a la regla. Excepciones que la confirman, por supuesto. Para ello, empero, debo elegir el momento con extremo cuidado. Un error de oportunidad puede desbaratarlo todo. En mi Tratado del Príncipe escribí una máxima que debe servir de norma de conducta en tales casos. Es imprescindible que el usurpador de un Estado cometa en él de una sola vez todos los rigores que su seguridad le exija, para no tener necesidad de volver a ellos, porque más tarde no podrá ya cambiar frente a sus súbditos ni para bien ni para mal. Si debéis actuar para mal, ya no estáis a tiempo, desde el momento en que la fortuna os es contraria. Si es para bien, en modo alguno vuestros súbditos os agradecerán un cambio que juzgarán forzado. Al día siguiente de promulgada mi Constitución, dictaré una sucesión de decretos que tendrán fuerza de ley, y que